Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Gracias por compartir. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Les recuerdo que no soy ninguna profesionista o profesional en lo que les comparto. Más bien son experiencias de parte mía en mi mundo católico, y lo hago con el fin de, a lo mejor, de informarles y a lo mejor de repente un poquito de formación, pero todo casi está basado en mis experiencias de ser ministro litúrgico en una parroquia católica romana. La semana pasada les compartí un video de la primera parte de la misa, que ya saben ustedes que la misa es nuestra fuente de formación y conversión para poder continuar en un contacto, comunicación con Dios, pues continuo, y aunque a lo mejor no sea en óptimos términos, pues tratamos de continuar nuestra fe y nuestra espiritualidad por medio de la comunicación con Dios y obviamente por medio de la Eucaristía en el ritual de la misa. La segunda parte, la primera parte se llamó los ritos iniciales. Y lo más importante, aunque cada paso, cada una de las secciones de la misa son muy importantes, pero en el principio, si a ustedes les interesa obtener la absolución para sus pecados veniales, pues no se pierda la primera parte de la misa, porque ahí es donde recibimos la absolución para nuestros pecados veniales. Los mortales es otra cosa, ya es diferente. Hablamos después de los pecados, de la diferencia de pecados. La segunda parte es la liturgia de la palabra. Ya en la primera nos preparamos, pedimos perdón, nos sentimos limpios de alguna manera. Ya le dimos gracias al Señor por habernos dado el perdón a nuestros pecados. Ya cantamos el Gloria y el sacerdote nos invita a todos a orar con la oración colecta. Y después de eso, pues nos pide que nos sentemos. En este momento estamos literalmente sentados, preparando nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la proclamación de la palabra. Cuando un lector llega, se para a leer las lecturas, él o ella ya deben estar previamente preparados para poder leer o proclamar la palabra, porque así es el término correcto, proclamar la palabra de Dios. Pues ellos son lectores ya instituidos por la iglesia para poder proclamar la palabra de Dios. No puede llegar cualquier persona a decir, ¿sabe qué? Yo soy buen lector, yo quiero leer. Pues no, porque la lectura es algo sagrado, por lo tanto el que se para ahí a leer debe de tener cierto conocimiento, cierto entrenamiento y una absoluta convicción de poder proclamar la palabra de Dios. Porque no está leyendo un periódico, no está leyendo un panfleto, no está leyendo un libro, está leyendo las lecturas sagradas. Bueno, empezamos la segunda parte con la primera lectura. El proclamador o el lector lee, nosotros escuchamos y al terminar él dice palabra de Dios. Nosotros contestamos, te alabamos, Señor. No siempre escuchamos la lectura completa, pero como que automáticamente cuando el lector dice palabra de Dios, nos salen las palabras automáticas de decir, te alabamos, Señor. Debo de decirles que la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio son 4 lecturas que se leen para que nosotros entendamos de que las lecturas de ese día. Y cada una de ellas tiene algo en común, tanto la primera lectura como el Salmo, como la segunda lectura y el Evangelio. Y cada una de ellas viene de un sector diferente en la vida del pueblo de Dios. La Biblia se divide en 3 porciones. La primera porción se le llama Antiguo Testamento. La porción del medio se le llama Salmos, con S de Samuel.
Estos son cánticos, son cánticos entonados que cantaba o entonaba el pueblo de Dios como pueblo unidos en oración en canto. Por eso por ahí dicen el que canta ora dos veces, porque no solo oraban con estas palabras, porque los salmos habrán de saber que es, son cantos o cánticos a veces de lamentaciones, de peticiones, de tristeza, de aflicción, de alegría, tienen de poesía también. Todo esto son cantos de la iglesia religiosos, que son 150 salmos que están en la Biblia y que en su mayoría se le atribuyen al rey David. También a Moisés. Hay otros autores bíblicamente hablando que se les atribuyen los salmos. Y los salmos en su totalidad son cánticos que el pueblo cantaba. Entonces nosotros en medio de las dos lecturas, de la primera lectura, el cantor se para en el ambón y entona el salmo responsorial. Responsorial porque ellos leen un verso y nosotros contestamos con un estribillo, así se le llama, o respuesta, estribillo. Y el salmo es una lectura también, por lo tanto también hay que leer, escuchar qué nos dice el salmo, porque a pesar de que es un canto, siempre se debe de cantar, no siempre lo cantan en los coros, pero debe de cantarse siempre o entonarse, pero tiene un mensaje muy grande también. Cuando el pueblo de Dios estaba caminando desde Egipto buscando la tierra prometida o donde vivían, se juntaban en oración y cantaban estos cantos de acuerdo a sus sentimientos de ese momento. Por eso son diferentes finalidades, por eso son diferentes actitudes que se toman o mensajes que tiene cada salmo, porque dependía de cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento. Es como cuando ustedes se ponen en su casa, los trovadores, los que tocan guitarra. Si están tristes, pues van a cantar una canción triste. Si están alegres, pues van a cantar una canción alegre. Y si andan echando por ahí, echándole flores, pues van a cantar una canción de enamoramiento. Pues los salmos así también son. Tienen diferentes matices y son de acuerdo a cómo el pueblo de Dios se sentía. Y nosotros los usamos ahora, es parte de nuestra liturgia para nosotros cantarle al Señor también. La segunda lectura, debo de decirles que la primera lectura se toma del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo usan así? Pues para darnos a entender de dónde venimos, de dónde nació la raza religiosa, el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento en la Biblia, como les dije, son 3 partes y hay como 70 y tantos libros en la Biblia. El primer libro se llama el libro de Génesis, que Génesis quiere decir empiezo. Entonces se empieza con el libro de Géminis y ahí dice cada libro tiene historia de cómo el pueblo de Dios fue creciendo, cómo el pueblo de Dios fue caminando y cómo llegó a la tierra prometida de Israel, que el Evangelio ya está en la tierra prometida. Bueno, estamos la parte primera de las siempre, casi siempre, creo que hay 2 veces en el año que no se lee lectura del Antiguo Testamento, creo que se leen las 2 del Nuevo Testamento, pero lo voy a corroborar y les voy a decir. Ahorita estamos entendiendo lo que es la misa. Bueno, la primera lectura es del Antiguo Testamento. El Salmo es parte de la mitad de la Biblia y son los cantos que entonaba el pueblo de Dios y todavía los entona el pueblo de Dios que somos nosotros. Viene la segunda lectura. La segunda lectura, casi en general, es del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son lecturas que son ya parte de las lecturas de los apóstoles, de San Pablo apóstol, de San Pedro apóstol, de San Juan,
y obviamente los evangelios. De hecho, empieza la segunda parte, que es el Nuevo Testamento con los evangelios. Cuando ustedes escuchen evangelios, es la vida de Jesús. Bueno, la segunda lectura es del Nuevo Testamento. E igual, también el lector puede ser un lector o dos lectores que lean y se encargan de ejecutar, de proclamar estas lecturas. Cuando a veces hay problemas con los lectores, depende de las iglesias. Siempre hay dos lectores, pero a veces no hay mucha gente que se quiera ofrecer para hacer estos ministerios, pues puede hacer un lector. Sin embargo, se sugiere altamente que la persona que cante o entone el salmo sea una persona del coro, pero también lo puede hacer un lector. No siempre los lectores son buenos cantores y no saben ni siquiera entonar una nota, entonces por eso se sugiere que sea una persona ya adiestrada. De los cantos, les diré que de los cantos de la misa, el canto más difícil de dominar o más difícil de cantar es el salmo. Hay cantos que son muy bonitos durante la misa, que es el empiezo, el canto de ofertorio, y ahorita seguimos con eso, según vamos pasando. Pero el canto del salmo es bien difícil entonar. Entonces, por eso es que debe de ser ejecutado por un cantor, una persona que el coro ya asignó para entonar o cantar el canto. Sin embargo, los lectores estamos instruidos, yo soy lectora, de que en caso que el coro no tenga a nadie preparado, pues nosotros lo leemos. Vuelvo a decirles, no se sugiere que se lea, pero si no hay más, pues el lector debe de leerlo. Y es un pueblo que tiene una respuesta, es un canto que tiene una respuesta y el pueblo de Dios lo contesta. El salmo se le llama salmo responsorial porque el cantor canta, el estribillo se llama, o la respuesta, y luego canta una estrofa y luego el pueblo contesta con su respuesta, que viene siendo el estribillo o la respuesta. Y hay salmos, como les digo, muy bonitos, hay salmos muy tristes, hay salmos de alegría, melancolía, lamentación, petición, agradecimiento. Entonces, y eso trae mensajes muy bonitos. Sean parte del salmo cuando ustedes estén en la iglesia y que les anuncien el canto de entrada o cualquier canto. Busquen los libritos, las iglesias casi todas tienen unos libritos de música. Y cuando les dicen el número del canto, búsquenlo inmediatamente e empiecen a cantar. Los cantos se supone que es para que el pueblo se una en oración cantada, se una en el canto para poder todos entrar en un nivel espiritual de elevación en oración. A veces nos gusta escuchar los coros. Ay, canta muy bonito el coro, mejor escucho el coro. Sí, a lo mejor hay coros que a veces cantan muy, muy bien, pero en realidad los cantos son para el pueblo, para que el pueblo se una en oración cantada. El coro, por su lado, tienen instrucciones de no poner muchos cantos nuevos muy seguido, porque si ponen muchos cantos nuevos, el pueblo no se los sabe y no los cantan. Y la meta aquí es que el pueblo participe en toda la liturgia de la misa, tanto en el canto como en las oraciones, como en todo, porque por eso estamos ahí, para ser partícipes de la misa a un 100, de mente, oído y corazón. Bueno, termina el salmo responsorial y viene la segunda lectura. De la misma manera que leyó la primera lectura el lector, pues lee la segunda lectura. Ya después de la segunda lectura viene un canto que se le llama aclamación antes del Evangelio, que viene siendo, en palabras de nosotros, es el aleluya.
Y también participen, se oye muy bonito cuando el pueblo participa. El cantor o el coro siempre inicia, ellos cantan aleluya y luego invitan al pueblo a que ellos lo canten también. Háganlo. Estos son cantos, como les repito, para que el pueblo de Dios se una, perdón, en canto y oración. Cuando el Evangelio va a ser leído, entonces todo mundo nos ponemos de pie. De hecho, nos ponemos de pie en cuanto escuchemos la palabra aleluya. Todo mundo se empieza a parar. No hay necesidad de que les hagan con la mano a veces, porque a lo mejor muchos de repente no nos damos cuenta que ya está empezando el aleluya y estamos todos sentados. Pero en cuanto ustedes empiezan a escuchar el aleluya, hagan de cuenta que nos estamos parando inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque va a dar inicio a la lectura de la palabra de Jesús, que esto es el Evangelio. Siempre que escuchen la palabra Evangelio, es la vida de Jesús. La Iglesia Católica solamente observa 4 evangelios, 4 evangelistas. Si ustedes conocen un poco o mucho de los evangelios y de la religión, sabrán que hay más evangelios. Sin embargo, la Iglesia Católica solo autorizó 4 evangelios por los cuales nosotros leemos cada domingo. Hay temporada que se lee un evangelista. Empezamos con Marco, Mateo, Lucas y Juan. Estos son los 4 evangelistas que dedicaron sus escritos a hacernos conocer la vida de Jesús. Los primeros 3, que son Marco, Mateo y Lucas, tienen bastantes cosas en común. El Evangelio de Juan es un poquito diferente, que a lo mejor en una clase de Biblia les digo por qué es un poquito diferente. Juan es el evangelista que estuvo a los pies de Jesús cuando él murió. Si ustedes han escuchado cuando es la Semana Santa, que dicen que a los pies de Jesús estaba María y estaba su discípulo amado, pues su discípulo amado era Juan. Y los evangelios pues están basados en los escritos de Juan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Estos son los 4 evangelistas que la Iglesia Católica usa para formar y convertir a sus feligreses, a nosotros, el pueblo de Dios. Y cada evangelio de cada evangelista tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, puesto que todo esto son las enseñanzas que dejó Jesús para nosotros. Estas son las enseñanzas que dejó para el pueblo de su Padre, que somos nosotros. Una vez se lee el Evangelio, no siempre el coro canta el aleluya otra vez, cuando el lector, más bien dicho, el que leyó, debe de ser el padre o un diácono. El Evangelio casi en general, al menos que haya un tipo de emergencia o algo así, el Evangelio siempre se debe de leer por el diácono o por el celebrante o algún concelebrante, un sacerdote, pero no lo puede leer un laico, o sea, una persona común y corriente como yo. Siempre tiene que ser una persona ordenada, que sea clérigo. Clérigo se le nombra a aquellos que son ordenados, como es un diácono, y obviamente los sacerdotes o algunos religiosos. Bueno, se termina la lectura del Santo Evangelio y el sacerdote o el diácono nos indican que nos sentemos, porque en las lecturas, en las lecturas y el Salmo, las 2 lecturas y el Salmo, estamos sentados, escuchando. Todos estamos sentados. Quiero decirles algo muy importante que se me pasó. Al principio del Evangelio, el que lo va a leer dice, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, vamos a suponerlo así. Nosotros, el pueblo de Dios, contesta, gloria a ti, Señor. Cuando empieza solamente se dice eso. Hay una pequeña confusión ahí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y nosotros, el pueblo de Dios, contestamos,
gloria a ti, Señor. Al final del Evangelio, cuando la persona terminó y dice, palabra del Señor, nosotros decimos, gloria a ti, Señor Jesús, solamente al final de la lectura del Evangelio. Al principio se dice, gloria a ti, Señor. Al terminar se dice, gloria a ti, Señor Jesús. No siempre estamos atentos en eso. En el otro video les voy a explicar por qué se dice solo Señor al principio y Jesús al final. La parte final con que termina la segunda parte de la misa termina con la homilía. La homilía que la da el padre o el diácono debe de ser un mensaje que ellos escudriñaron, lo sacaron de la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Ellos usan su sermón, su mensaje, su homilía, lo traen de estas 4 partes y también de su propia vivencia. Casi siempre deben de compartir algo de su propia experiencia personal para unirse al pueblo de Dios. Esta homilía, que es sermón o mensaje, es lo que Jesús nos quiere decir por medio de una persona que ha sido ordenada para hacer esta función. No siempre se apoyan en estas partes los sacerdotes o los diáconos, pueden usar otra cosa, pero en general las instrucciones para ellos es que su mensaje debe de estar tomado de estas 4 porciones de la lectura, que es la segunda parte de la misa, viene siendo la liturgia de la palabra. Y ya se me acabó el tiempo, creo que hablé mucho y no dije nada, pero bueno, seguimos en el tercer capítulo. Mi nombre es Bárbara. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Pasen muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recuerdo, yo estoy en Estados Unidos, orgullosamente de Zacatecas, y acá andamos de emigrantes, aprendiendo y compartiendo todos juntos. Muchas gracias, pásenla bien.